Cuando tuve esa participación, el Espíritu Santo me bautizó con danza, pero un día que yo estaba leyendo el libro romano, decidí de leerlo en ayuno y oración, el Señor ahí me bautizó con género de lengua. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy estoy acompañada de un tremendo hombre de Dios que yo sé que va a bendecir sus vidas. Tiene un conocimiento vasto tocante a la materia, pero antes de, vamos a hablar acerca de él, su testimonio, todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida, y yo sé que va a bendecir a muchos de los que nos escuchan. Así que sin más, yo voy a permitir que él se presente a la audiencia. Dios le bendiga, amado. Dios te bendiga. Amén. Mi nombre es Fran Pavón. Soy oriundo de Puerto Plata, una comunidad cercana a Sosúa, donde también hay una comunidad ya diríamos, de la tercera generación de judíos. Qué bien. Y prácticamente vengo de esa línea, de ese linaje. Qué bien. Sí. Sabemos que el decir soy de la tribu tal o cual, para nosotros sería un poquito difícil encontrar nuestras raíces, pero sabemos que por el asunto de la migración del 1944, 43, 44, pues en Sosúa, el presidente, una de las cosas que hizo bien, quizás sin saberlo, sí, el presidente Rafael Leonidas Trujillo, fue que brindó ese espacio de tierra en Sosúa. Eso queda entre Montellano y Sosúa Cabarete, un espacio que hay ahí. Sí. Ahí pues se le dio tierra a los judíos, y allí pues se hizo esa comunidad judía. Y mi papá era un descendiente de unos de ellos. Qué bien. Sí. Nos gustaría saber un poco de su infancia. Bueno, mi infancia, yo diría que fue un poquito muy especial. Sí. Y cuando digo especial, porque yo soy hijo de una pareja que tuvo 18 hijos. ¡Wow! ¿Y usted era el número cuál? No, un momentito, voy para allá. Entonces, dentro de los 18 hijos habían 12 varones. Dios mío. Y 6 hembras. Pero, ¿qué sucede? No sé por la razón, todavía no lo hemos investigado. Mi mamá decía que tenía problemas cuando ellos nacían, murieron 11 varones. Wow. Entonces, el único varón que se crió de todos esos varones, de 12 varones, fui yo. Y mi mamá fue una profeta que, sin ella tener el conocimiento amplio de Dios, pues pudo decir, para algo Dios me ha dejado este niño. Entonces crecí entre medio de mis hermanas, que de ella también murieron algunas hembras, solamente quedaron 3 hembras, o sea que murieron 14 en total y quedamos 4, 3 hembras y yo como varón. Entonces, desde que yo tengo conocimiento de uso de razón que me vienen los cánticos que mi abuela y mi abuelo cantaban. Mi abuela cantaba y mi abuelo era poeta. Oh, qué bien. Que él fue ella era dominicana pura, pero mi descendencia viene de mi abuelo, que se casó con una dominicana. Entonces, hay una mezcla ahí de... Ahí es que viene lo que es la pasión por las Sagradas Escrituras. Desde niño. Desde niño. Yo comencé a leer o aprendí a leer y escribir por la Biblia, por el Génesis. Me aprendí el libro de Génesis, el capítulo 1, el 2 y el 3,
de memoria, que te lo podía decir a los 5 años, ya yo te lo decía. Entonces ya yo sabía la letra, y por esas letras yo comencé a leer y escribir sin haber ido a la escuela. Cuando yo fui a la escuela ya a mí me pusieron de tercero en adelante, porque yo leía y escribía, sumaba y restaba. Bendito sea el Señor. ¡Qué bendición! Sí, una bendición muy, pero muy especial. Y desde niño escuchaba la voz de Dios que me hablaba también. Tremendo. Sí. Cuéntenos de esa experiencia. Bueno, son experiencias que tú dirías, ¿y cómo es posible que una persona, sin decirse soy cristiano, ¿verdad? Porque claro, mi descendencia por naturaleza era creyente, aunque después, posteriormente, tuvieron que recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Perdón. La familia comenzó con la iglesia adventista, porque eran los únicos que guardaban el sabbat. Entonces, al guardar el sabbat, automáticamente entraron en lo que era la ley, pero después, posteriormente, fueron conociendo la libertad a que Cristo nos ha llamado, y entonces comenzaron algunos a disertar, irse de la iglesia adventista y entonces venir al conocimiento de Dios a través de la iglesia evangélica dominicana y la iglesia evangélica pentecostal. Y así entonces comienza una vida en nosotros. Wow. ¿Y la parte de su adolescencia? Entonces mi adolescencia fue, para mí el libro que yo puedo decir que lo tomé como mi enseñanza personal fue la Sagrada Escritura. Yo comencé a leer la Sagrada Escritura. Después en la misma iglesia adventista hice 2 institutos bíblicos que me fueron de mucha bendición porque conocí, pero no tuve un llamamiento en la iglesia adventista jamás. No había tenido un encuentro personal. No. Mi llamamiento, así lo puedo decir, fue un día que me invitaron a la iglesia pentecostal y allí entonces, cuando el predicador lee la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 35, 37 en adelante hasta el 38, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que traiga obreros a su mies. Cuando Él está diciendo esa palabra, yo oigo la voz del Señor que me dice, es contigo que estoy hablando. Eso fue un impacto tan poderoso, pero en lo humano yo dije, esta gente tiene un truco para hablarle a uno a través del vientre, ventrílogo, ¿verdad? Y comienzo a observar, a ver quién es que se está poniendo en esa dimensión de hablarme así para engatusarme, ¿verdad? Para engañarme, intimidarme. Y automáticamente pues me pongo muy orejón, como decimos, ¿verdad? Chivo, me pongo chivo. Y entonces veo que el que está al lado está muy concentrado hacia adelante y los que están ahí están muy dados al mensaje. Y yo digo, no, pero es que, y tampoco esta palabra que me ha venido a mi mente, no me siento mal, pero me siento que es algo que ha calado tan profundo dentro de mi ser, que yo dudo que esto sea humano. Pero no dejo de mirar a ver si el truco es tan perfecto, ¿verdad? Entonces ahí, cada vez que se mencionaba la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos, y se necesita obrero para la mies, rogad al Señor de la mies que envíe esos obreros a su mies. Esa palabra me volvió otra vez, es contigo que estoy hablando. Cuando yo escucho esa palabra 3 veces, que estoy esperando ya con ansiedad que el predicador haga el llamamiento, cuando el predicador dijo, vengan, los que quieren recibir a Cristo, él no terminó bien cuando yo estaba en el altar, tirado, llorando de una manera muy copiosa.
Y desde ahí, en 1980 fue eso. Desde ahí en adelante he tratado bajo lucha, bajo circunstancias, bajo todo lo que se llama pleito, guerra, he estado sirviéndole al Señor. Wow, tremendo. Bendito. Nos había dicho, su experiencia de escuchar la voz de Dios fue a partir de ese día. ¿O No, ya yo lo escuchaba, pero no una manera de un llamamiento así tan... Porque cuando Dios te habla a ti en alguna forma, la voz de Dios es dulce, suave, tierna. Sí. Pero cuando Dios quiere que tú entres a las cosas de la voz es tierna, pero es muy poderosa. Con mucha autoridad. Es mucha autoridad que el cuerpo tuyo no lo puede resistir. Por eso yo digo que nadie puede resistir un llamamiento de parte de Dios. Porque llega un momento que usted tiene que quebrarse, aunque usted se considere el más duro. Sí. Por eso es que dice la palabra que la palabra de Dios hará su efecto en su tiempo y no retornará vacía. La palabra no sabe fallar. La palabra de Dios no sabe fallar. Cuando Él la lanza, nunca falla. Es la palabra más profética y más segura que hay. La palabra de Dios, cuando Dios envía la palabra, causa y efectos que el hombre no lo puede resistir. No es cualquiera que te está hablando. Él es el que hizo al ser humano, sabe los sentimientos del ser humano, conoce la capacidad del ser humano, la fuerza del ser humano, la debilidad del ser humano. Entonces esa palabra penetra y habla con tu espíritu y te declara a ti tu realidad de que quien te está hablando a ti no es un hombre cualquiera, ni común ni corriente, que es tu creador, tu hacedor, tu libertador, tu sanador. Amén. Y todo eso, entonces todo eso causa en uno un derretimiento, que no hay mantequilla que se derrita más rápido, ¿verdad? Sí. Ni mejor que la palabra de Dios en un ser humano. Así es. No hay quien la resista. No hay Sí. quien la resista. Tremendo, tremendo. Sí. Luego que usted recibe el llamado, estamos hablando de que el Señor le habla de manera directa y le dice que es con usted que está hablando. Amén. ¿Para qué fue esa asignación? Fíjate bien, al año de yo estar, al año y medio de yo estar en la iglesia, el Señor me envía a un pueblo muy corrupto, donde había sido parte de mi niñez. Y yo vi que se rompieron parámetros increíbles. Porque llegué a aquel pueblo que nadie había podido levantar una obra. Y ya a los 3 meses yo tenía 12 jovencitos, hembras y varones, ya que se habían convertido al Señor. Hicimos una revolución, que ni siquiera estaban bautizados. Ahí se hizo una revolución espiritual, que todo el que se enfermaba, antes de ir a llevárselo al médico, había que buscar un vehículo para sacarlo, y antes de que el vehículo llegara, mandaban a buscar el pastor, que en ese caso era yo, porque había primero que ponerlo en la mano de Dios a ese enfermo. Pero muchos de los casos que se dieron no llegaron a ir al médico, Dios lo sanaba ahí mismo. Entonces eso comenzó a regarse y ya yo no podía trabajar, porque era que venga, que busquen al pastor, que eso se resuelve de una vez, que Dios tiene el control. Entonces la iglesia comenzó a crecer en una manera sobrenatural. O sea, usted comenzó a pastorear sin darse cuenta. Sí, no, y sin dar. El único que me dijo, vete a tal sitio, me hizo así con el dedo. Cuando el Señor quiere que yo vaya a un sitio, Él me hace así, y yo veo la mano de Dios y me señala el dedo así, me dice, vete a tal sitio. Entonces le mencionó el lugar. Me mencionó el lugar. ¿Podemos saber el lugar? Sí. ¿Qué lugar fue? Se llama Palmar de Ocoa. Ok. Yo tuve parte de mi niñez ahí, En Ocoa. en Palmar de Ocoa. Entonces, ¿en qué edad usted tenía cuando? Bueno, yo era empresario en ese entonces. Tenía una empresa y yo dije, Señor, ¿y entonces qué hago con mi empresa? Bueno, fue fácil. Señor, yo le dije al Señor un día, mira, Señor, tú eres el dueño de mi vida, de mi alma, de mi mente, de todo mi ser, mi profesión, todo yo te la pongo a ti en tus manos. Lo que tú hagas conmigo está hecho. Entonces Él me dijo a mí,
tú me dijiste que yo era el dueño de tu vida. Vete a Palmar de Ocoa, que tengo algo para ti allá. Y seguido, al otro día yo le dije al socio que tenía, ¿tú me quieres comprar la parte de la empresa mía? Me dijo, ¿qué te pasa? Digo, el Señor me mandó a tal sitio. Entonces, está lo que llamamos, en el término ministerial, hay dos razones. Está el llamado, está tiempo de preparación y está la ejecución del llamado. De tu obedecer e ir o hacer lo que Dios te manda. Y yo he creído esto porque, como le había dicho antes de yo todavía recibir al Señor, ya tengo 2 títulos en la pared de mi casa. Dice, la Biblia dice y así está escrito. Entonces, cuando entonces ya me convierto, ya yo soy un erudito bíblico, como quien dice, pero me faltaba, ¿verdad? Esa unción del Espíritu Santo, que es que tú puedes saberte la Biblia entera, pero si el Dios que nosotros le servimos no quita el velo, ¿entiendes? Sí. Primero viene la inspiración, Dios te hace sentir la gloria de Él, entonces viene después, se quita el velo y entonces viene la visión de lo que tú está detrás del velo. Entonces Dios comienza, ¿verdad? Inspiración, te instruye y revelación. Entonces ahí comenzó Dios a revelarme su palabra ya en una manera más poderosa, la autoridad sobre los demonios, que yo iba a pelear una batalla de un lugar corrupto, muy dado a la carnalidad y todas esas cosas. Entonces Dios comienza a prepararme a un término X. Entonces mi esposa me dice que está bien, que no podemos ir allí a ese lugar. Y ya unidos los dos con un propósito, comenzamos a predicar y tal y como el Señor me lo mostró, porque el Señor te va enseñando a ti con quién tú vas a luchar, que una de las cosas que hago un paréntesis para decirle a los hermanos y a los que nos siguen a través de estas diferentes plataformas, ¿verdad? Que es que en lo espiritual usted tiene que saber con quién usted pelea, cuál es el gobernador del área donde tú vives, cuáles son los espíritus que se mueven, porque eso se refleja. Aquí veíamos en los años 80, bajito, 70, desde el 60 por ahí, habían unos pueblos que eran exportadores, se podría decir así, de placeres. Entonces, casi todas las mujeres de esos sitios venían aquí a la capital y se prostituían, y la gente decía, ¿de dónde es ese sitio? De tal sitio, de tal sitio. Entonces yo me di cuenta que esos sitios había un espíritu de corrupción, de carnalidad. Entonces, ¿cómo yo puedo llamar a una cosa por otra cosa? O sea, si hay un principado, un gobernante, ¿verdad?, en un lugar X, usted tiene que saber con quién usted está peleando. Y nuestro Dios es un Dios que revela las situaciones. ¿Con quién tú estás peleando en un lugar? Hay lugares que son nada más de bebida, que todo lo que la gente se gana, hay un espíritu que envuelve a todo el mundo en bebida alcohólica. Y la gente no progresa, y siempre los ranchitos están así, cayéndose. ¿Entiendes? Y tú dices, ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, es que hay un principado, un gobernante que actúa en los espíritus para que la gente se prolifere en cuanto a lo que es la bebida alcohólica. Y entonces los únicos que progresan son los dueños de esos establecimientos, pero automáticamente ellos tienen pacto con el enemigo. Tienen un cuadro por allá, tienen una qué sé yo qué por acá, han hecho, o van a un brujo y le pagan como si fuera una comisión para que todo el mundo vaya a gastarle el dinero a él. Cierro el paréntesis.
Bueno, entonces, cuando el Señor me llama, ya me llama con un conocimiento vasto de la palabra de Dios, entonces viene sobre mí el Espíritu Santo. Wow. ¿Cómo usted recibió el Espíritu Santo? Eso fue algo increíble. Y ya yo era puedo decir que un ministro, pero en una campaña que vino un predicador americano, y trabajamos juntos en la campaña y todo eso. Después yo salí con él y le era intérprete, porque me defiendo en algunos idiomas, ¿verdad que sí? Okay. Incluyendo el hebreo. Cuando tuve esa participación, el Espíritu Santo me bautizó con danza, pero un día que yo estaba leyendo el libro romano, decidí de leerlo en ayuno y oración, el Señor ahí me bautizó con género de lengua. Wow. Y ya yo estaba pastoreando. Entonces, ahí el Señor comenzó a tratar conmigo de una manera muy, pero muy especial y a revelarme también las Sagradas Escrituras. Bueno, pues Dios se ha glorificado de una manera muy especial y comenzamos la obra allí en aquel lugar. Y yo le dije, Señor, si a los 3 meses yo comienzo la obra, yo te pido 10 personas con un campo corrupto, muy dado a todo lo que era el placer. Entonces ahí el Señor, pues, cuando contamos las personas, encontré que habían 12. Y ahí el Señor me ministra. Mi iglesia comenzó con 12, no con 10. Y me corrigió también. Bueno, aquello fue algo tan sobrenatural, que hoy ya esos muchachos que se convirtieron jovencitos de 12, 13, 9 años, ya son abuelos y están en el Señor. Y la familia de ellos ha seguido el camino del Señor. O sea, han tenido sus hijos, ya los nietos que son de una tercera generación ya también son cristianos y tienen ya sus familias en el Evangelio. Entonces ahí esto para mí ha sido como una bendición tan poderosa, yo ver que se ha seguido una trayectoria de legado y que ninguno de su familia, como decíamos, el Señor dijo, ninguno de los que me diste se extravió, se perdió, sino el hijo de perdición, cuando se refirió a Judas. Entonces, para mí la palabra de Dios ha sido muy poderosa en cuanto a todos los términos, porque me ha tocado predicar en diferentes lugares, tanto nacional como fuera del país, y he visto la mano de Dios convirtiéndose en los brujos, las brujas, los hechiceros, los santeros, agorreros, porque hay diferentes grados de brujería y diferentes tipos de brujos. Porque uno dice brujo, pero envuelve toda esa rama, sí. Pero hay brujos especialistas en X cosa. Porque Satanás lo que hace es que imita lo que Dios hace. Dice la palabra que uno constituyó a Dios es verdad, apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastores. A fin con el propósito de que el cuerpo de Cristo sea edificado sobre ese tipo de hombre que Dios le da. Pero también Satanás constituye profetas. Hay profetas satánicos. Sí. Y hay médicos satánicos también. Que claman a los milagros, pero pidiéndole al reino de las tinieblas que lo haga. Entonces, todas esas circunstancias, Satanás es un imitador. Así es. Y ahí vemos la trilogía también, que luego él va a hacer, que el anticristo, ¿verdad? El falso profeta ¿verdad? Y la bestia, y así sucesivamente. O sea que como quiera va en imitación. Wow. Dios mío, pastor, qué bendición tan grande. Nos gustaría saber que dentro de esa experiencia, cuando usted inicia su pastorado, con que se encuentra con un desafío tremendo, pero cómo fue ese proceso de derribar o de desplazar de ese lugar, de ese territorio, ese principado que estaba posicionado en ese lugar. Mira, comenzamos a predicar, yo me recuerdo, en la calle, damos el culto en la calle, al aire libre,
Después yo conseguí una casa y lo dábamos abajo de una mata. ¿Qué sucede? Que cuando yo era joven, muchacho joven, yo practicaba deporte y me di bueno en eso. Deporte tanto de defensa personal como también atlético. Yo corría y me decían que yo corría la carrera de los caballos, los 400 metros. Nadie me ganaba en 400 metros. Si hubiese sido ahora mi tiempo joven, yo estuviese en una posición bien buena porque era bueno. Pero también me di bueno en artes marciales. Okay. Bueno, ¿qué sucede? Que una señora que tenía un muchacho que era medio cobarde, ella le decía a él, sal con Fran, para si te van a dar, que lo respeten a él y no te me den a ti, porque todo el mundo iba y lo sonaba a él. Y me produce eso, mi risa, ¿verdad? Entonces, ella me tomaron mucho cariño y un día el Señor me habla, estando allá en Palmar de Ocoa, en el pastorado, y me dice, donde tú te mudes, ahí yo voy a edificar mi iglesia. La señora me llama, ya yo le había salido residencia americana, y se iban. Me dice, Fran, nosotros nos vamos, pero nosotros queremos que seas tú el que te quede con mi casa, con nuestra casa, con la propiedad que nosotros tenemos, porque tú me has cuidado tanto a Fernando que yo a veces creo que tú eres hermano de él y ustedes son como hermanos, y como nosotros nos vamos todos, yo quiero que tú te quedes con esa propiedad. El Señor me había dicho, donde tú te mudes, ahí yo voy a edificar mi iglesia. Y estamos hablando de unos casi 1000 metros de terreno, un buen terreno. Bueno, yo me mudo en la casa con mi primer hijo y mi esposa ya estaba embarazada. Y ahí comenzamos la iglesia con los 12 que te dije. Entonces luego... Que fueron conquistados sí, en los cultos al aire libre. Es al aire libre y debajo de una mata hasta llegar a... Entonces, entre medio de la cocina y la casa, había una sala de punta a punta de la casa. Ahí yo comencé con la iglesia, con esos 12. Al mes, ya éramos 35 que habían. Al otro mes, ya eran 50 y pico, ya casi 60. Wow. Y así nos fuimos y ya no cabíamos. Entonces llegó un señor, yo fui pagando la casa poco a poco. ¿Pagando la casa donde le dejaron? Donde me dejaron, sí. Ella me dijo, págamela aunque sea de a peso. Dame un peso mensual, lo que sea. Y yo le llevaba 5 pesos, 10 pesos. Okay. Y ya que en ese tiempo era mucho dinero. Mucho dinero. Bueno, el hecho es que ya lo que le debemos son 800 pesos a la señora. Y ahí llega ese señor, un señor rico, cristiano, y me tomó mucho cariño, mucho afecto. Dios puso una gracia especial en mí. Y él dijo, Fran, mira a ver si esta persona venden esta propiedad para comprarla para hacer un templo. Y yo le dije, yo le estoy comprando ya la tierra. Ah, sí. Digo, sí, esta tierra es mía. O sea, no le he pagado, pero ya lo que debo es muy poco. ¿Y cuánto tú debes? 800 pesos. Él me dijo, pues yo lo voy a pagar los 800 pesos y tú dejas que hagamos una iglesia aquí, que se construya una iglesia. Y yo le dije, sí, cómo no, no hay problema que se construya. Bueno, en ese entonces, él gastó como 350,000 pesos, que ahora vienen siendo como 5 millones de pesos, y se hizo la iglesia en 3 meses. Wow. En 3 meses, pero se hizo también una iglesia para que sirviese de refugio. Se le hicieron unas columnas enormes, vigas enormes, y todo una iglesia para 500 personas, una iglesia así, amplia, grande. Bueno, hasta hoy subsiste, la iglesia subsiste y ahí se comenzó la obra. A los 3 meses ya se estaba inaugurando la iglesia. Bendito sea el Señor. Wow. Usted dice que hasta hoy está establecida. Existe. ¿Usted sigue? No. El asunto es que el Señor me llama a ese lugar, pero no me dijo quédate.
Ok, solamente iba a No, levantar. entonces desde ahí nosotros comenzamos a levantar otras iglesias en otros pueblos que tenían el mismo problema que tenía ese pueblo. Wow. Cuando Dios te toma a un ministerio, Sí. Él te toma bajo una circunstancia que tú al principio no lo entiendes, y eso me costó a mí mucho tiempo entenderlo. ¿Por qué en pueblo corrupto, bebedores, pueblo depravado, Dios me manda? Entonces así se construyeron 5 iglesias o 6 iglesias más en pueblos que tenían el mismo problema, con el mismo principado, con los mismos demonios, con los mismos vicios, ¿entiendes? En otro pueblo. Y así fuimos desde ahí hasta que el Señor entonces me llama al ministerio evangelístico misionero. Ok. ¿Recuerda qué edad? ¿Sí? ¿Qué edad? Ya yo tenía 25 años, pero al ministerio evangelístico yo llegué en el 1995. Ahí fue que el Señor, porque entonces hubo un tiempo que me dediqué a mis negocios personales también. Tuve una empresa con 40 empleados más o menos, fijos, en nómina, aparte de lo que eran por ajuste y contrato. Entonces yo me creí que ya esa era mi vida, pero que yo tenía un departamento también misionero, que teníamos un fondo económico para mandar a los evangelistas y costearle la campaña, y que cuando vinieran de allá para acá tuvieran una ofrenda de sostenimiento familiar. Y yo pensaba que ya ese era que ahí era donde yo estaba bien frío, como decimos, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Y en realidad, cuán equivocado estaba. Un día, de esos días que el Señor sabe hablar, me llama y me dice: Fran, te necesito en el ministerio evangelístico. Yo dije: Señor, pero desde este punto yo hago la cosa mejor. Dijo: no. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo te he dado a ti, no se lo he dado a otra persona. Wow, eso me trabajó mucho. Pero seguí, tú entiendes, haciéndome el bobo. Sí. Queriendo hacer caso mío. Sí, porque es que mira, yo entiendo a muchos predicadores, a muchos pastores, a muchos evangelistas, sufrir después que tú te acostumbras a vivir una vida holgada, que tú tienes empleados, que tú pagas servicios, que tú eres don Fran, y yo con 25, 26 años diciéndome don, y verdad, y señor, y entonces eso como que... Ya en esa temporada ya usted había levantado las 5 iglesias. Sí, ya yo creía que había cumplido, ¿entiendes? Sí. Entonces ahora levanto una empresa muy buena, con su planta eléctrica de emergencia y todo, bueno, y puso un anuncio en Baní, en la zona de Baní. Se construyen puertas en 72 horas, la cantidad que sea. Entonces eso me trajo un grupo de ingenieros que me preguntaban: ¿y ese sistema de tú construir puertas? Sí, mire, yo les presentaba los diseños, ellos escogían, hágame 40 puertas de esas para 2 días, en 3 días. A los 3 días ya la podían ir a buscar, porque yo tenía la herramienta más moderna de todo el sur. Y eso usted lo puede preguntar, que cuál era el taller más moderno de todo el sur, desde San Cristóbal hasta la frontera. Era el de Fran Pavón, Industria de Muebles Vera se llamaba. Bueno, entonces ahí el Señor me llama, pero ya yo estoy en Puerto Plata trabajándole a los hoteles. Ya yo tengo 3 empresas en Puerto Plata. Tengo Vera Suppliers y tengo Ebanistería Veras, y tengo también una oficina de servicios, ¿ves? Bueno, hasta de abogado tenía yo una oficina ahí, que era en dólar. Bueno, decían, él es millonario en dólar y en peso. Decía la gente, yo nunca llegué a ser millonario en dólar, no, eso no es verdad, pero tú sabes que la gente argumenta. Mi hija, Dios tuvo que
despojarme, quitarme todo eso, para yo entrar en el llamamiento, porque yo dije, no, esta vida yo no la voy a dejar para yo ir a sufrir. Yo tuve que ir a sitios. O sea, ya usted sabía lo que costaba el llamado. Yo fui a sitios a levantar obra, que teníamos que amanecer entre la paja de la hoja de plátano y guineo, entre colchones de guata llenos de chincha, que cuando yo hacía así que me veía, era una costura, la chincha comiéndose a uno. Sí, a esos pueblos era que Dios me llamaba, pero pueblos así, pero con fábrica de bebida alcohólica, donde se hacía el clerén, el triculí. ¿Entiendes? Claro, no existía tanto la droga, pero esos pueblos estaban cautivos en eso. Sí. Y lugares donde esa gente decía, no, yo entrego esa fábrica para convertirme a Jesucristo. Y así. Entonces, ¿cómo usted se desligó de todas esas empresas? Creí que era, entonces era duro para mí. Sí. Bueno, entonces me vi en una que en vez de yo ganar, estaba perdiendo. El mismo Dios. Sí, entonces el Señor y yo, hasta que yo quedé sin empresa y con deuda. Entonces Dios ahí me habló, yo hice un pacto con el Señor y dije, Señor, si es que te sirva, vamos a servirte, pero mira esto aquí, mira esta deuda que yo tengo. 1 millón en ese entonces, en el 1995-94, yo debía 1.620.000 pesos. Don Fran no quiso obedecer y quedó endeudado. Sí, endeudado. Vendí la empresa y no pude pagar el 1.000.000 y pico de pesos. Bueno, cuando el Señor me dice, si tú atiendes mi obra, yo te pago la deuda. Me dijo el Señor en una madrugada. Wow, dije, Señor, pero que ahora van a decir que yo te voy a servir porque estoy quebrado, en quiebra, ¿verdad? En bancarrota. No importa lo que la gente diga. Atiende mi obra, atiende el llamamiento que yo me encargo de tu familia y de todo. Bueno, yo hice mi pacto con el Señor, le dije un día a mi esposa, váyanse ustedes que el Señor y yo tenemos una reunión aquí. Él me dijo que iba a llegar a X hora a mi casa. Cerré mi puerta, mandé los hijos, mandé la esposa, ya teníamos 6 hijos. Y me hinqué y dije, Señor, aquí estoy. Y me dijo él, ya yo también estoy aquí. Yo llegué primero. Santo. Yo llegué primero. Oye, hablando con Dios. Sí. Dios es real. Amén. Dios es real. Y le digo, Señor, ¿y ahora? Porque ahora yo debo, Señor, encárgate de mi obra, que yo me voy a encargar de tus deudas y de ti también. Y a un solo señor yo le debía 1.020.000 a un prestamista. Y me mandó a buscar y me dijo, si no quiere que yo te vaya a buscar amarrado. Yo no sé si tú conoces el término andullo. ¿Sabes lo que es andullo? Es el tabaco, que lo amarran con soga, dándole vuelta con una piel de yagua o yaguacil, sí. Y le dan mucha soga así, ahí pegadita, de punta a punta, de cabeza a punta, porque no se sabe cuál es la punta ni cuál es la cabeza. Sí. Pero sí que tiene mucha soga. Ajá. Más amarrado que un andullo. Sí. Ven para que hablemos. Yo me preparé, oré a Dios. El Señor me dijo, ve, no te preocupes, pero todavía no es el tiempo. Y se armó una huelga en la zona de Baní de transporte. Ajá. Entonces no se pudo. Él supo de la huelga. Y lo dejamos para la otra semana. La otra semana, el Señor me dijo, ve, no te preocupes, que yo estoy contigo. Y me metió en la oficina, comenzamos a hablar y él comenzó a dar en la mesa, bravo, que su cuarto, que yo no era hijo de él para dejarme tanto dinero y que aunque yo hubiese cumplido en otro tiempo, ahora estaba quedando mal, muy incómodo.
Y el Señor me decía, sigue orando, no te asustes, preocúpate que Él es mío también. Gloria a Dios. Entonces Él me dijo, habla tú ahora. Habla. Dime, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Así, en esa expresión agresiva. Y yo le dije, bueno, lo que pasó fue que yo aquí trabajé con usted por muchos años y yo nunca le quedé mal, pero mire, ha pasado esto y esto y esto y esto. Yo me descuidé de la obra de Dios. El Señor a mí me está castigando. Usted tiene derecho a su dinero, pero ahora Él me ha dicho que predique la palabra, que Él se va a encargar de mi deuda. Y se va a encargar de pagarle a usted su deuda. Y él comenzó a llorar. El hombre comenzó a llorar, comenzó a bajar la mano en el escritorio, a ponerla suave. Entonces llegó un momento que me dijo, pero mi hijo, ¿y qué yo voy a hacer contigo? Yo dije en mí, digo, bueno, ahora me dio su hijo, ahora ya estamos hablando. Está más suave. Está más suave, ya soy su hijo. Oh, gloria a Dios. Y me dice, pero te voy a decir algo. Pero tenía los ojos colorados y ya había llorado más que yo. Yo estaba asombrado de todo el llanto y yo vi que no era ya por su dinero, sino que él tenía ya se le había dado una orden. Y me dice, Fran, es que es mucho dinero. Pero el que está en ti, me señaló, el que está en ti, que no esté en mí, pero que yo estoy oyendo lo que él me está diciendo. Él me está diciendo a mí que cuidado si yo te maltrato, te hago daño o te mando preso, porque vaya a tener problemas con el que tú le sirves, que yo no le sirvo, pero que tú le sirves. Y yo no quiero tener problemas con él, porque él es dueño de todas las cosas. Y ese $1,000,000 y pico de pesos, mira ahora mismo, ya, vete, tú no me debes nada, mi hijo, y vete a predicar el evangelio. Y si necesita algo más, vuelve y pasa por aquí, que tú lo tienes. Y yo sé cuando un hombre me está hablando verdad y me está hablando mentira. Aleluya. Vete a predicar el evangelio, que el Dios que tú le sirves te está mandando. No te preocupes, vete. Jamás vuelva por aquí. Eso se olvidó ya. Tú no debes un centavo aquí. Wow. Gloria a Dios. Mío. Ya hay una confirmación. Una confirmación. Las piedras hablándole 28, de que tenía... hace 28 años de eso. Tenía que entrar al llamado. 28 años, casi 30 años hace de eso. Wow. Bendito sea el Señor. 28 por 29. Y desde entonces he predicado el evangelio, lo he enseñado, tengo una licenciatura en teología. No me gusta hablar porque el que da la sabiduría de Dios, pero uno tiene también que entrar, porque es bíblico que la gente aprenda de la palabra. Amén. Dice que en la escuela de los profetas no se perdió una hacha, era la escuela que se estaba fabricando una enramada. ¿Para qué era? Era para la escuela de los profetas. Así es. Entonces siempre ha habido escuela de hombres de enseñanza de la palabra, de conocer a Dios. ¿Entiendes? Sí. Siempre. Entonces, si alguien pueda, ¿verdad? Y yo sé que nos van a ver, yo nunca he rechazado aprender. No. Yo aprendo, escudriño, entonces también viene lo que es la revelación de parte de Dios. Y yo digo que yo he sido un privilegiado. Dios me ha dado más de lo que yo pudiera conseguir en lo material. Porque Dios ha sido conmigo. Los 6 hijos míos se criaron. Y uno de crianza. Son profesionales todos, gracias a Dios. En estos años de ministerio, mis hijos nunca se han acostado sin cenar, sin desayunar y sin comer. Siempre han tenido zapatos y ropa que ponerse. Ya están independientes, ya son hombres y mujeres todos casados. ¿Tú entiendes? Pero tengo hijos pastores. ¿Cuál? Aleluya. Tengo tanto uno acá, en Santo Domingo, que estaba hablando con una hermana que venía, con la hermana que venía conmigo. Y le dije que ya tiene una iglesia de 100 y pico de miembros. En los Estados Unidos llegó uno ya y lo están ya preparando para dentro de 5 o 6 meses también. Dice, usted es un pastor también. Entonces tengo adoradoras, o sea que tengo el ministerio de niños también. Bendito sea el Señor. O sea que tengo una familia muy bendecida y que teme a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Qué bendición tener este tiempo, tener este privilegio de interactuar con este tremendo hombre de Dios, que yo sé que
va a bendecir muchas vidas. Nosotros desde ya somos bendecidos, tener ese privilegio de la gente que son escogidas, de esa gente que se hacen, que son íntimos y que por eso se hacen especiales en la presencia del Señor. Tener ese privilegio de hablar con usted, Fran. Gracias. Yo sé que mucha gente también ahí va a ser bendecida. Me gustaría que usted haga una oración Amén, por amén. nosotros y también por la gente que Sí. está ahí escuchando. En una ocasión, voy a decir esto para darle Sí, una inyección de fe de fe, ok. a los que nos ven y nos escuchan. Yo estaba predicando, había terminado una campaña, una cruzada. Sí, Eso fue por Mano Guayabo. Y alguien llamó desde Suecia, por ahí, lejos. Una señora recibió la llamada y dijo, mire, una amiga que está muy enferma. Ella me explicó el sitio, yo no recuerdo específicamente, pero me dijo, pero es lejos, es después de por allá, de Italia, lejos para allá, Frankfurt, algo así. Y yo le dije, no se preocupe, que la oración recorre la distancia. Agarré el teléfono, reprendí, oré, reprendí la enfermedad y Dios tocó a la mujer allá. Y el teléfono sonó, ¡pla, pla, 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 pla! Ella cayó al suelo. wow. Cuando me estoy alistando, ya que me voy, volvió y se levantó, llamó a la señora, que fue que me comunicó con ella, y le dijo, el Señor me operó, mi enfermedad se fue, he sido sanada. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto a los hermanos y amigos que nos puedan ver? Que yo puedo hacer esta oración desde este punto geográfico, de este pequeño país, pero que este país es grande en fe. Amén. Y esa oración trasciende tiempo y espacio. Amén. Y donde quiera que usted esté, usted puede ser tocado por el poder de Dios. Amén. Y ser sanado, liberado, a tal grado que yo no le podía poner límite a lo que es el poder de Dios. Y me gustaría que entrásemos en ese vínculo de fe, en esa actitud de fe, que desde este rincón de República Dominicana va a salir una palabra de fe que va a trascender el tiempo y el espacio del límite de la distancia. Y se va a concretizar un milagro, el milagro que tú estás esperando. Y no lo digo para darte una motivación, lo digo por una acción de poder y de fe que puede ocurrir en este momento. Porque Dios está ahí, al lado tuyo. Él está escuchando mi oración y es el momento de la oración para Él decir, ahí está el milagro y tocarte. ¡Tap! Y está hecho. Porque como nuestro Dios es omnisciente y omnipresente, Él está en todos los lugares y lo hace ver. Así que vamos a orar. Dios del cielo, Dios de gloria y de poder, Creador del universo, a tu palabra es creado. Oh, gloria a Dios. Padre, el rema que sale de tu boca se hace palpable y visible y así está hecho. En el nombre de Jesús, mira, yo te pido por fortaleza espiritual. Yo te pido, Dios mío, para salvación de vidas que están escuchando, que hasta hoy dudaron. Que el impacto de tu gloria, de tu gracia, tu poder y tu salvación sea en ellos una fuente de vida eterna de ahora en adelante y que vean tu gloria. Los que están enfermos reciban esa sanidad. Los que están cautivos reciban liberación. Dios, y que tu gracia fluya con poder y tu presencia lo sane, lo salve y lo liberte en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Oh, gloria a Dios. Amén. Pastor Fran, Dios mío, Dios le bendiga muchísimo. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación. Que el Señor siga derramando de su gracia y su favor. Amén. A favor de usted y también de los suyos. Sí, les agradezco de verdad, y a la hermana, pues, mi hermana muy querida, que nos ha invitado también, bendito Amén. sea Dios, aleluya, a este programa. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén, amén. Oh, Gente gloria. linda, esto será hasta una próxima. Le invitamos a que se suscriba. Estamos en todas las plataformas digitales, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Estamos como Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también... Fran Pavón. Okay. Dios le bendiga y esto será hasta una próxima.